Bueno, iniciamos con la tutoría número 6 de historia. Este día vamos a ver la unidad 6 que trata sobre la introducción a la teoría de matrices. En la tutoría de repaso estuvimos viendo lo que es el concepto de una matriz, así como las operaciones que se pueden realizar con ellas. Este día vamos a ver algunos ejemplos de algunos ejercicios sobre esas operaciones y también vamos a ver lo que es la matriz booleana. Para iniciar veamos este ejemplo. Determine los valores de m y n que satisfacen la igualdad de matrices. Y vemos una suma de matrices. Recordemos de que para hacer una sumatoria de matrices, tanto la matriz A como la matriz B deben de tener el mismo tamaño. ¿A qué nos referimos a esto? Con esto, de que deben de tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Porque a la hora de sumar cada uno de los elementos de la matriz A con la matriz B deben de estar en la misma posición cada uno de los elementos o entradas. Entonces, para que se cumpla esta sumatoria, debemos de determinar cuánto vale n y m. Entonces, aquí tenemos que en el caso de n, vemos acá en la primera matriz, se encuentra ubicado en la fila 1, columna 2. Van a ser las horizontales y las columnas las verticales. Entonces tenemos 2n, se va a operar solamente con el L que se encuentra en la misma en la segunda matriz, que va a ser con el elemento 2. Y el resultado va a estar en la misma posición en la columna, en la matriz resultado, que en este caso es 6m. Ahora bien, aquí tenemos un valor de 5 que está antes de la segunda matriz. Este 5 va a afectar a cada una de las entradas de esta matriz. Entonces nos queda, aquí tenemos la misma matriz, la primera, pero en la segunda va a cambiar. Multiplicamos el 5 por cada uno de los elementos. 5 por 3, 5 por 2, 10, 5 por menos 1 es menos 5. Luego acá en la segunda fila tenemos 5 por menos 2, luego acá 15 y por último 5 por 2n es 10n. Entonces ahora tenemos acá 2n que no sabemos qué valor representa o qué valor tiene n. Y lo vamos a operar, lo vamos a sumar con 10. 2n más 10 va a ser igual a 6m. Estamos utilizando las entradas de la celda número 1, 2, es decir, fila 1, columna 2. Ahora tenemos que encontrar también el valor de m. Notemos de que en la segunda matriz nos aparece 10. Este 10n solo se puede operar con este elemento que es 3, que es la posición fila 2, columna 3. Entonces tenemos 3 más 10n va a ser igual a m más 2. Notemos de que acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a resolver ecuaciones para determinar el valor de m y n. Primero comencemos por la primera ecuación, que es la que se nos forma de 2n más 10 es igual a 6n, que es la fila, o perdón, la celda 1, 2. Entonces acá despejamos el valor de la variable n. Tenemos 6m, ahora pasamos de este 10 a restar, 6m menos 10, y este 2 que acompaña a n, luego pasamos a dividir porque está multiplicando. Nos queda n es igual a 6m menos 10 sobre 2. 6 tiene mitad y 10 también. Entonces, como aquí tenemos una resta de dos fracciones con el mismo denominador, dividimos entre 2 y 10 entre 2. Nos queda 3m menos 5. A esto equivale la variable n. Ya que tenemos despejado n, podemos utilizar la ecuación, ya que se nos forma con la celda 2, 3.
que sería 3 más 10n es igual a m más 2. Entonces, teniendo esto, y como ya sabemos a cuánto equivale n en función de la letra m, sustituimos en vez de n, colocamos el valor de 3m menos 5. Entonces nos queda 3 más 10, abrimos paréntesis, y en vez de n colocamos 3m menos 5 igual a m más 2. Haciendo aquí la operación tenemos 10 por 3 es 10 por menos 5 es menos 50. Y lo demás se mantiene. Dejamos, como es una ecuación, vamos a dejar en el lado izquierdo todos aquellos elementos que tienen a la variable m. Y en el lado derecho vamos a dejar los elementos que no tienen variable. Entonces nos queda 30 menos m es igual a tener 2 menos 3 y más 50. Resolviendo nos queda acá 20m es igual a 49. Y despejando la variable m nos queda que tiene un valor de 49 sobre 29. Conociendo ya el valor de m, podemos sustituir en esta ecuación que se nos ha formado, 3m menos 5. Entonces, en vez de m, colocamos 49 sobre 29, que es lo que acabamos de... Y nos queda 3 por 49 sobre 29 menos 5, nos da un resultado de n es igual a 2 sobre 29. Y por lo tanto, para que esta igualdad, esta suma de matrices, nos dé el resultado que nos da ya el ejercicio, m y n deben de tener un valor de m, en el caso de m, 49 sobre 29 y n, 2 sobre 29. No sé si hay una consulta con este ejemplo. Por el momento no, ingeniero. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. Suponga que A, B y C son escalares y considere las matrices P, y aquí tenemos la matriz compuesta por estas entradas o elementos, y la matriz Q. Y se nos pide determinar la matriz producto o la matriz resultado de obtener P menos 3Q. Vamos a hacer un poco más grande esta presentación. Entonces tenemos la matriz P compuesta por estos elementos. Menos 3, aquí tenemos menos 3 por todos los elementos de la matriz Q. En el caso de la matriz Q, como vemos, está antecedida por el número real 3. Entonces, en este caso vamos a multiplicar este número por cada uno de los elementos o cada una de las entradas de esta matriz. Entonces nos queda, este signo menos lo vamos a mantener siempre afuera. 3 por menos b nos queda menos 3b. 3 por c más a nos queda 3c más 3a. En el caso de esta celda de acá, que sería la celda número, es la posición, la fila 1 con la columna 2, sería la posición 1, 2, nos queda 3 por c, 3 por 3b es 9b, 3 por a es 3a. Y así vamos a multiplicar cada uno de los elementos de esta matriz por el valor de 3. Ya teniendo esta operación, vamos a proceder a restar. Tenemos acá 1 menos, recordemos de que para hacer tanto suma como resta, la condición es de que las matrices deben de ser del mismo tamaño, es decir, la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Y vamos a restar en la posición de la matriz A con la misma posición de la matriz B. Tenemos acá entonces 1 menos 3p, 2a menos, y dejamos esta expresión que es, ponemos el signo menos y entre paréntesis 3c más 9b más 3a. Lo he dejado en paréntesis porque este signo menos que viene de la operación va a afectar a cada uno de los elementos de la matriz. Luego tenemos
A más C, como lo vemos acá en esta parte, A más C menos, aquí el signo menos, abrimos paréntesis y colocamos 3A más 3C. Ahora esta celda, C menos A menos, colocamos el signo menos, abrimos paréntesis y colocamos dentro del paréntesis 3C más 3A. En la siguiente celda tenemos B menos, abrimos paréntesis, 3A menos 6. 3A menos 6. Luego 0 menos menos 12, 2 menos 3A más 6C. Es esta parte de acá. Siempre dejamos en paréntesis lo que está dentro de la celda de la matriz Q. Menos 1, menos 9. Y por último tenemos 5B menos 3A, 5B menos. Y ahora que ya hemos dejado indicada la operación, vamos a utilizar la ley de los signos. Por ejemplo, acá en la primera celda, menos por menos va a dar más. Nos da 1 más 3B. Acá tenemos 2A menos 3C menos 9B menos 3A. Vemos que todos los elementos han sido afectados por el signo menos. En este caso tenemos A más 3C menos menos 3A menos 3C. A más 3C menos 3A menos 3C. Y así vamos a ir operando cada una de las celdas, con el cuidado de utilizar la ley de los signos. Por ejemplo, acá tenemos menos por menos da más, es que sería 2. Y acá en este caso también 5B menos 3A sería 5B más 3A. 5B más 3A. Habiendo ya afectado por el signo menos cada uno de los elementos de la matriz Q, podemos ir eliminando términos semejantes, sumando o restando. En la primera celda tenemos 1 más 3B, nos queda 1 más 3B. En la segunda, la segunda columna, fila 1, tenemos 2A menos 3C menos 9B menos 3. Aquí se operan estos dos términos que son semejantes. 2A menos 3A es menos A. Luego tenemos menos 3C menos 9B. Y aquí continuando tenemos A más 3C menos 3A. Aquí se operan A menos 3A serían menos 2. Y 3C menos 3C se eliminan porque tienen este signo opuesto. Luego acá menos 3C sería menos 2C. Menos A menos 3A es menos 4A. Aquí tenemos B menos 3A más 6. Estos se mantienen. No se pueden operar porque no son términos semejantes. El 12 también se mantiene porque no está acompañado con otros elementos por los que se pudiera operar. Y aquí 2 menos 3A menos 6C se mantienen también. Menos 10 también se mantiene. Y aquí 5B más 3A tampoco se pueden operar porque no tienen términos semejantes. Y así resolvemos esta operación utilizando la resta de matrices. No sé si hay algún comentario o alguna consulta en este ejercicio. No, ingeniero, todo bien explicado. Ahorita un poquito confuso, lo siento, es el tema pasado. Sí, aquí hay que tener cuidado a la hora de estar operando de que se va a ir sumando o restando la misma posición de la celda de cada matriz. Ahora veamos este ejemplo ya con elementos con números reales en cada una de las matrices. Tenemos la siguiente matriz, X, Y y Z. Y se nos pide calcular 2X menos 3Y más 3Z. Luego la sumatoria de la matriz X más Y. Y a esto le vamos a obtener la matriz transpuesta. Ya vamos
a ver a qué se refiere con la matriz transpuesta. Y por último, el producto de x por y, perdón, de z por x, y a ese producto hay que obtener su matriz transpuesta. Veamos el primer ejemplo. 2x menos 3y más 3z. Aquí está la matriz x, la matriz y y la matriz z. En el caso de la matriz x, nos dice que se va a ver afectada por el número 2, por el valor de 2. Entonces significa que vamos a multiplicar 2 por cada uno de los elementos de esta matriz. Por ejemplo, para la fila 1, que está acá, tenemos 2 por menos 1 es menos 2. 2 por 0 va a ser 0. Y 2 por menos 7. Y así vamos a ir multiplicando por cada uno de los elementos. Ahora multipliquemos el 2 por la fila número 2 de esta matriz. 2 por 2 es 4. 2 por 3 es 6. Y 2 por 1 es 2. Y por último tenemos 2 por 8 es 16. 2 por 10 nos da 20. Y 2 por 8. Y así vamos a ir multiplicando en cada una de las matrices por el respectivo número que las antecede. Por ejemplo, acá en la matriz Y tenemos 3 por menos 4 es menos 12. 3 por 3 es 9 y 3 por menos 5 es 15. Notemos de que aquí solo he utilizado el valor de 3. No he tomado en cuenta el signo menos. Acá también en la matriz Z se va a ver afectada por el valor de 3. 3 por 6 es 18, 3 por 4 es 12 y 3 por 0 es 0. Y vamos a ir multiplicando ese valor de 3 por cada uno de los elementos que componen a esta matriz. Luego que hemos hecho eso, ahora ya podemos realizar las respectivas operaciones. Primero se nos pide que la matriz X se le reste a cada uno de sus elementos con la matriz Y. Y por último sumarle cada uno de los elementos de la matriz Z. Colocamos los paréntesis que nos van a indicar que vamos a formar una matriz resultado. Y tenemos en la primera posición menos 2 menos, este signo menos 12. Acá tenemos menos por menos da más. Entonces decimos menos 2 más 12. Menos 2 más 12. Ahora más 18. Es la primera posición, la celda 1, 1. Es decir, fila 1, columna 1. Ahora 0. 0 menos 9. 0 menos 9. Más, este signo más, 12. Y ahí tenemos esta celda que es la celda de la fila 1, columna 1. Y aquí la celda de la fila 1, columna 3. Menos 14. Y aquí menos por menos 15 nos da más 15. Entonces tenemos menos 14 más 15. Ahora más 0. Voy a hacer el de acá, la celda de la fila 3, columna 1. 16 menos, aquí tenemos 16, menos por menos da más. Entonces 16 más 18, menos 24. Tenemos que ir haciendo cada una de las celdas, operándolas con la respectiva celda de la otra posición, de la otra matriz, respetando los signos. Luego que tenemos eso, procedemos a operar. Por ejemplo, acá tenemos menos 2 más 12, nos va a dar como resultado 10. 10 más 18 es 28. Por ejemplo, acá tenemos menos 9 más 12 nos da como resultado 3. Y aquí menos 14 más 15 es 1 positivo. Y así vamos a ir operando cada una de las celdas. Por ejemplo acá, 4 menos 15 menos 27 nos va a dar como resultado menos 38. 6 menos 12 es menos 6. 2 más 9 es 11. Hasta terminar de realizar todas las operaciones de las celdas que componen la matriz resultado. Entonces aquí tenemos la matriz resultado de haber realizado la operación 2x menos 3y más 3z. No sé si hay alguna duda con ese procedimiento.
No, ingeniero. Ahora veamos la sumatoria de la matriz X más la matriz Y. Y a este resultado le vamos a obtener la matriz transpuesta. Aquí tenemos la matriz X, compuesta por estos elementos. La matriz X es una matriz 3 por 3, porque tiene tres filas, la primera fila, la segunda fila y la tercera fila, y tres columnas. Las columnas van a ser siempre las verticales. Y la matriz Y también tiene el mismo tamaño, tres filas y tres columnas. Entonces, para poder realizar esta operación vamos a tomar primero la posición 1, 1 de la matriz X y la vamos a sumar por la misma posición en la matriz menos 1, menos 4, porque aquí hay un signo más, entonces menos 1 más menos 4 es menos 5. 0 más 3 nos da 3. Menos 7, menos 5, o sea, menos 7 más menos 5 es menos 12. 2 más 5 es 7. Luego 3 más 0 es 3. 1 más 0 es 1. Ahora 8 más menos 6 es 2. Luego tenemos 10 más 1 es 11 y por último 4 más 2 es 6. Ya tenemos la matriz resultado de haber operado X más Y. Ahora se nos pide calcular la matriz transpuesta. Siempre que veamos una matriz o cualquier sumatoria, cualquier operación de matrices con una potencia de t, una t mayúscula, nos está indicando un índice de t, nos va a estar indicando que debemos de obtener una matriz transpuesta. Las matrices transpuestas son aquellas en donde la matriz se obtiene invirtiendo las filas por columnas y viceversa. Entonces, en este caso, aquí tenemos la primera fila. Como nos está diciendo la teoría de que vamos a invertir las filas por columna, esta fila la primera fila va a ser la primera columna. Entonces, tenemos acá menos 5, ahora 3 y por último menos 12. Notemos de que esta fila hemos cambiado las posiciones. Ahora en vez de ser horizontal va a estar vertical. Ya se hizo una fila, ya se hizo una columna. Ahora tenemos la siguiente fila. 7, 3 y 1 ahora va a ser la segunda columna. 7, 3 y 1. 7, 3 y 1. Y por último 2, 11 y 0 lo hacemos. En fila ahora pasa a ser columna. 2, 11 y 6. ¿Algún comentario sobre este ejercicio? No es que no la haya entendido, pero creo que necesito repasar un poco. Sí, ahí en el material que el coordinador subió a la plataforma hay bastante teoría sobre estos procedimientos. También en la tutoría de repaso he resuelto ejemplos de sumatoria, resta y multiplicación de matrices. Ahí pueden ir complementando este contenido. Ahora veamos una multiplicación. Bueno, ahora veamos un producto de matrices. Pero también se nos está pidiendo que calculemos, luego de haber obtenido el producto, una matriz transpuesta, es decir, invertir las filas pasan a columnas. Puede ser un poco más grande la presentación.
Entonces tenemos la matriz Z que está compuesta por estos elementos y la matriz X. Y se nos pide multiplicarla y al resultado que nos dé le vamos a obtener su matriz traspuesta. Para multiplicar matrices se debe tener en cuenta la siguiente característica. Ya vimos de que en la tutoría de repaso que la cantidad de columnas de la matriz, de la primera matriz, debe ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Para este ejemplo tenemos que el tamaño de la matriz Z es de 3 por 3. Colocamos acá 3 por 3. Y el tamaño de la matriz X es de 3 por 3 también. Es decir, 3 filas y 3 columnas. Entonces, siempre que vayamos a multiplicar matrices, nos debemos de fijar que la cantidad de columnas de la primera matriz debe ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Por lo tanto, acá tenemos que esta restricción se cumple, o esta característica se cumple. Y vamos a obtener una matriz de tamaño de la cantidad de filas de la primera matriz por la cantidad de columnas de la segunda matriz. En este caso vamos a obtener como resultado una matriz de 3 por 3 también. Nuevamente, para multiplicar dos matrices lo que debemos hacer es agarrar la fila, cada una de las filas, y multiplicarlas por cada una de la segunda matriz. Entonces acá tenemos, primero tenemos la fila 1, que está compuesta por los elementos 6, 4 y 0, y elegimos la primera columna. Entonces nos queda 6, 4, 0 por menos 1, 2 y 8. Es la primera columna. Ahora, nuevamente agarramos la primera fila y la multiplicamos por la segunda columna. 6, 4, 0 por 0, 3 y 10. Y hacemos con la tercera columna. Elegimos la primera fila y la multiplicamos por la tercera columna. El resultado que nos dé al operar esta celda que estoy señalando en la presentación va a ser la posición 1, 1 del producto de haber multiplicado las matrices booleanas. Aquí vamos a tener el resultado de la celda 1, 2 y aquí de la celda 1, 3. Lo mismo va a suceder ahora con la fila número 2. Vamos a elegir la fila número 2 y la multiplicamos por cada una de las columnas. Tenemos menos 9, menos 4 y 3 por la primera columna, que es menos 1, 2 y 8. Nuevamente la segunda fila por la segunda columna. Y por último, la segunda fila por la tercera columna. Por último tenemos la tercera fila y se hace lo mismo, multiplicar por cada una de las columnas. Y aquí lo vemos reflejado en esta parte de la presentación. Ahora, para multiplicar los elementos de estas matrices, vamos a elegir la primera posición de esta matriz, que se conoce como una matriz fila porque está compuesta solo por una fila por cada elemento de la matriz columna, que está compuesto por una fila. Entonces elegimos el 6 y lo multiplicamos menos 1. Luego sumamos, le ponemos un signo más y agarramos nuevamente un elemento de esta matriz que va a ser el 4 luego colocamos el signo más y multiplicamos 0 por 8. Al hacer la operación nos va a dar un número real. Y aquí tenemos la celda 1, 1 que está explicando 6 por menos 1, 4 por 2 y 0 por 8, separados por el signo menos. Acá en este caso tenemos 6 menos 1 es menos 6, 4 por 2 es 8 y 0 por 8 es 0. Entonces nos queda menos 6 más 8 es 2. Y así hacemos con cada una de las operaciones que tenemos acá para determinar cada una de las posiciones de la nueva matriz.
Ahora determinemos el valor de la celda 1, 2, es decir, fila 2, columna 2. 640 por 0, 3 y 10. 6 por 0 es 0. 4 por 3 es 12 y 0 por 10 es 0. Nos queda como resultado 12. Ahora la columna 1, 3, que es esta. Tenemos 6, 4 y 0 y debemos de multiplicar cada uno de sus elementos por los respectivos elementos de la columna que vemos en esta parte. Nos queda 6 por menos 7 es menos 42, 4 por 1 es 4 y 0 por 4 es 0. Menos 42 más 4 nos va a dar como resultado menos 38. Ahora vamos con la celda 2, 1, es decir, la fila 2 multiplicada por cada una de las columnas de la matriz X. Menos 9, menos 4 y 3, que es lo que tenemos, que la celda, perdón, ahora por cada una de las columnas. La primera columna, menos 1, 2 y 8. Y volvemos a multiplicar. 6 por menos 1 es menos 6, 4 por 2 es 8 y 0 por 8 es, haciéndolo, perdón, aquí sería la celda 2, 1, menos 9, 4, 3. Y lo vamos a multiplicar por menos 1, 2 y 8. Y comenzando tenemos menos 9 por menos 1 es 9 positivo. Menos 4 por 2 es menos 8 y 3 por 8 es 24. La sola operación nos da como resultado 25. La celda 2, 2 tenemos menos 9 por 0 es 0. Menos 4 por 3 es menos 12 y 3 por 10 es 30. Operando esto nos da 18. Y por último, en la celda 2-3 tenemos menos 9 por menos 7 es 63, menos 4 por 1 es menos 4 y 3 por 4 es 12. Operando nos queda 71. Por último, la fila 2 por cada una de las columnas. La fila 2 es menos 8, menos 0 y 10, menos 8, menos 1 y se debe multiplicar por cada una de las columnas de la matriz X. Entonces tenemos acá menos 8 por menos 1 es 8 positivo, menos 1 por 2 es menos 12 y 0 por 8 es 0. Realizando la operación tenemos que en la celda 3, 1 es 6, en la celda 3, 2, al hacer la operación nos va a dar como resultado menos 3 y en la celda 3, 3 nos va a dar 55. Teniendo ya esos valores, podemos obtener la matriz resultado, comenzando con la posición 1, 1, 1, 2 y 1, 3, que están en esta parte. 2, 12 y menos 38. Tenemos 2, 12 y menos 38. La fila 2 tenemos la celda 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Entonces en orden colocamos 25, 18 y 71. 25, 18 y 71. Y por último, los resultados obtenidos en la celda 3, 1, 3, 2 y 3, 3. 6, menos 3 y 55. 6 menos 3 y 50. Y como nos piden la matriz transpuesta, es decir, invertir las filas por columna, la primera fila pasa a ser la primera columna. Tenemos 2, 12 y menos 38 nos queda 2, 12 y menos. La segunda fila, 25, 18 y 71. 25, 18 y 71. Y por último tenemos 6 menos 3 y 56 menos 3 y 55. Y así obtenemos la matriz transpuesta de este producto. No sé si hay algún comentario en este ejemplo. No, ingeniero, con el proceso no, solo en la matriz, si no son tres columnas, resolver entonces.
Se cortó un poco la señal, no pude escuchar la pregunta sobre la matriz, si era la misma, del mismo tamaño o cómo fue la pregunta. Sí, si no se cumple eso, entonces no se puede realizar. Así es, si no se cumple esa característica que la matriz debe tener la misma cantidad de columnas, la primera matriz, y la segunda matriz que se va a multiplicar debe tener la misma cantidad de filas. Si no se cumple eso, no se puede realizar la multiplicación de matrices. Bueno, gracias. Solo eso sería. Además, bastante claro. Muy bien. Ahora vemos este ejemplo. Calcule a al cuadrado, al cubo y a la cuarta de la matriz A. Y aquí tenemos esta matriz. E identifique la relación que le permita deducir cuál es la matriz A elevado a 501. Comencemos obteniendo A al cuadrado. Para multiplicar esta matriz, ya lo vimos en el ejemplo anterior, vamos a elegir cada una de las filas y multiplicarlas por las columnas de la segunda matriz. Como aquí estamos determinando la matriz A elevado al cuadrado, entonces multiplicar matriz A por la matriz A. Elegimos la primera fila, 1, 1, por la primera columna, que es 1 y 0. Luego la primera fila por la segunda columna, 1, 1 y 1, 1. Y así con la segunda matriz la multiplicamos por cada una de las filas. Ahora veamos cuál es el resultado que da en la primera celda, es decir, la celda 1, 1. Fila 1, columna 1. Y aquí tenemos 1, 1 por 1, 0. Y la celda 1, 1. 1 por 1 es 1, más 1 por 0 es 0. Entonces nos queda 1 más 0 es 1. Ahora la celda 1, 2, es decir, fila 1, columna 2. 1, 1 por 1, 1. 1 por 1 es 1. Ponemos signo más, 1 por 1 es 1. Entonces 1 más 1, 2. Continuando tenemos la celda 2, 1, es decir, la fila número 2, columna 1. Estamos acá, fila 2, columna 2. Perdón, fila 2, columna 1. 0 por 1 es 0 y 1 por 0 también es 0. Entonces nos queda 0 más 0 es 0. Y la fila 2, columna 2, es decir, esta fila y la columna 2 tenemos 0, 1 por 1, 1. 0 por 1 es 0. Ponemos signo más. Ahora operamos 1 por 1 es 1. Entonces nos queda como resultado el valor de 1. Significa que A al cuadrado va a ser, en la fila 1 va a tener 1, 2 y en la fila 2 va a tener 0, 1, que son los valores que acabamos de obtener. Celda 1, 1 tiene el valor de 1, celda 1, 2 el valor de 2. Aquí lo vemos, celda 2, 1 tiene el valor de 0 y la celda 2, 2, es decir, fila 2, columna 2 tiene el valor de 1. Ahora sí queremos obtener A elevado al cubo. Vamos a hacer un poco más grande A elevado al cubo. Va a ser igual a tener A cuadrado por A. ¿Por qué? Tiene la misma base, pero potencia de 2 más 1 es 3. Entonces ya obtuvimos A al cuadrado, que es 1, 2 y 0, 1. Y A es la matriz inicial que tenía, 1, 1, 1 y 0, 1.
Entonces, multiplicando, hacemos el mismo procedimiento. La primera fila por la primera columna, la primera fila por la segunda columna, y así la segunda fila por cada una de las columnas. Entonces, comenzando, tenemos 1 por 1 es 1, 2 por 0 es 0, entonces nos queda 1 en la celda 1, 1. En la celda 1, 2, 1 por 1 es 1, más 2 por 1 es 2, entonces 2 más 1 es 3. Celda 2, 1, es decir, fila 2, columna 1. 0 por 1 es 0 y 1 por 0 es 0, entonces nos queda 0 de resultado. Por último, celda 2, columna 2, 0 por 1 es 0 y 1 por 1 es 1, entonces solo nos queda un 1. Notemos el comportamiento. Cuando calculamos a al cuadrado, como lo vemos en esta parte de acá, la matriz se parece a la matriz original. ¿Cuál es la matriz original? 1 y 1, 0 y 1. Y aquí nos queda 1 y 2, 0 y 1. Solo cambió el valor de 2. Ahora, cuando queremos determinar algo, solo cambió el valor de 3 en la esquina superior, es decir, en la celda 1, 2. Aquí fue 2 en este resultado y aquí fue 3. Y ahora si queremos obtener a elevado a la cuarta, ocupamos a al cubo por, y ya sabemos que a al cubo es 1, 3, 0, 1. Y ya tiene el valor de 1 y 1, 0 y 1. Pero como el comportamiento que nos indica acá es de que a la hora de encontrar la potencia, en el caso la 2 y la 3, el único valor que ha cambiado la matriz original es la C 1, 2, la que está acá. Aquí fue 2, aquí fue 3. Por lo tanto, al querer obtener la potencia de a la cuarta, en vez de poner acá 3, como lo tuvimos en esta parte, vamos a poner el valor de 4. Significa que si queremos hallar la matriz a elevado a la 501, vamos a poner a 500 por a, y en vez de poner en la esquina superior, es decir, en la celda 1, 2, vamos a poner la potencia que estamos calculando y el resto se va a mantener los mismos elementos de la matriz. Ponemos 1, 0 y 1. Y aquí en la celda 1, 2 colocamos la potencia que estamos calculando. En este caso va a ser la 500. Por lo tanto, a la hora de obtener una potencia, el valor que va a cambiar va a ser la esquina superior de la matriz, que es, en este caso, que es una matriz 2 por 2, va a ser la 1, 2. Si quisiéramos elegir, calcular la potencia a la 520, vamos a colocar siempre el valor de 1, 0 y 1, y aquí en vez de 501 vamos a colocar el valor de 520. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. Por el momento no. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver otro tipo de matrices. Estas se conocen como matrices booleanas, porque están compuestas solamente por ceros y unos. Nos vamos a auxiliar del material complementario que está en la plataforma. Este es el material de la unidad 6. Y tenemos acá el concepto de matrices booleanas. Una matriz se llama booleana si sus entradas están formadas solamente por unos y por cero. Y aquí tenemos los ejemplos de matrices booleanas. Por ejemplo, esta es una matriz del tamaño 3 por 2. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas y 2 columnas.
Esta es una matriz de 2 por 3, por 2 filas y 3 columnas. Y así tenemos diferentes ejemplos acá de matrices booleanas. Solo deben de llevar valores de 0 y de 1. Y aquí tenemos las operaciones de disyunción y conjunción en el conjunto de 0 y 1, es decir, operaciones con matrices booleanas. Esta teoría está en la página 11 del material de la unidad 6. Y aquí vamos a ver el primer ejemplo sobre conjunción de matrices. Y se nos pide realizar la conjunción de estas dos matrices booleanas. Para realizarla tenemos que considerar, tomar en cuenta las características para operar matrices cuando queremos obtener conjunción. Y nos dice que dos entradas, en este caso va a haber una conjunción de I y B, en donde el resultado va a ser un 1 si A y B son 1, o 0 si A o B tienen el valor de 0. Y aquí tenemos la teoría también. Operaciones de disyunción y conjunción en el conjunto 0, 1, es decir, en los elementos de la matriz booleana. Se define la operación disyunción de A o B de dos elementos A y B que pertenecen a 0,1, como A o B es igual a tener 1 si A es igual a 1 o 0, o B es igual a 1. Y 0 si A y B. Ahora la conjunción, que es lo que vamos a realizar en estos momentos. Se define la operación conjunción de A y B de dos elementos A y B que pertenecen a 0,1 con A y B. Nos va a dar un 1 si A y B son 1 y 0 si A es igual a 0 o B es igual a 0. Vamos a ver este ejemplo para comprender esta teoría. Entonces aquí tenemos las matrices booleanas. Para operar debemos de tener en cuenta que vamos a operar la misma posición de la primera matriz con la misma posición de la segunda matriz, como si fuera una suma o una resta, solo que vamos a utilizar las características de la conjunción. Entonces comenzamos. 0 se relaciona con 0. En medio vamos a colocar este símbolo de conjunción. Y lo vemos acá, conjunción 0. Ahora, esta posición 1 se va a relacionar con la misma posición de la otra matriz, conjunción con 1. 1 conjunción con 1. 0 es la tercera celda de la fila con la tercera celda de la fila de la otra columna, de la otra matriz. 0 con 1. 0 con 1. 0 se relaciona con este 1. 0 con este 1 y por último este 1 se va a relacionar con este 0. Y así vamos a ir relacionando cada posición de una matriz con la misma posición de la otra matriz. Por ejemplo, si queremos relacionar la fila 4, tenemos 0 conjunción con 1. La fila 4, 0 conjunción con 1. 1 conjunción con 1. 1 conjunción con 1. 0 conjunción con 0. 0 conjunción con 0. Y 0 conjunción con 1. 0 conjunción con 1. Y por último, 0 conjunción con 0. Ya que hemos relacionado cada uno de los elementos de la primera matriz con la segunda, ahora aplicamos la regla a la hora de operar dos elementos
nos va a dar como resultado un 1 si A y B son 1, o 0 si al menos uno de los dos es 0. Entonces, acá, por ejemplo, en la celda 1, 1 tenemos 0 y 0. Como los dos son 0, nos da como resultado 0. 1 y 1 nos da un 1. 0 y 1 nos tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque acá nos dice que si uno de los dos es 0, nos da como resultado un 0. Y solo nos va a dar un 1 si ambos son 1. Acá, por ejemplo, tenemos 0 y 1. Uno de los dos es 0, por lo tanto es 0 el resultado. 1 y 0 es 0. Aquí 0 y 1 nos va a dar 0 y 0 es 0. Acá también nos da 0. Pero en este valor 1 y 1, como ambos son 1, nos da como resultado de aquí 1 y 1, 1. Y así vamos a ir evaluando cada una de las celdas de la conjunción, de la matriz resultado que nos va a dar al operar con la conjunción. Por ejemplo, en la última fila tenemos 1 y 1 nos da 1. Aquí 1 y 1 nos da 1. Acá también nos va a dar 1, como lo vemos acá. Aquí 0 y aquí 0 en las últimas dos, 0 y 0. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. No, no. Muy bien. Veamos este ejemplo. Ahora se nos pide determinar los valores de m y n que satisfacen la siguiente igualdad. Tenemos esta matriz, la primera, con la segunda, pero ahora vamos a hacer una disyunción. Y debemos de comprobar esta igualdad determinando los valores de m y n. En la disyunción, a la hora de evaluar dos elementos, va a ser diferente a la conjunción. Nos va a dar un 1 como si el elemento A o el elemento B es un 1. Y nos va a dar 0 si ambos elementos, tanto A y B, son ceros. Notemos acá que en el caso de M aparece en la celda 2, 1, es decir, fila 2, columna 2. Y también aparece en la siguiente matriz, aparece en la misma posición. Celda 2, 1, es decir, fila 2, columna 2. Y en el caso de N, aparece en la segunda matriz, en la celda 3, 2, es decir, fila 3, columna 2. Entonces vamos a relacionar las operaciones utilizando la disyunción. Vamos a relacionar cada uno de los elementos en donde aparece m y n. Tenemos acá m, como aparece en la celda 2, 1, evaluamos m, disyunción, colocamos el símbolo de m es igual a 1, porque el resultado nos dice que da un 1. Recordemos que el resultado está en la misma posición de donde se está evaluando cada una de las celdas. Ahora para el caso de n, está en la fila 3, columna 2. Bueno, acá era 3, no, aquí me equivoqué, yo le puse 2, pero es 3, fila 3, columna 2. Entonces tenemos 0, disyunción 0, disyunción n. Y el resultado de esto da 0. En la celda 2, 1, la que tenemos acá, al menos un valor debe ser 1 para que el resultado nos dé como nos dice la teoría, nos dé 1. Y como ambos valores son iguales porque estamos viendo que acá tiene m, disyunción m, se concluye que m tiene un valor de 1. Luego acá en la celda 3.2, para que la disyunción nos dé como resultado un 0, dice aquí que ambos, tanto A y B, deben de ser 0. Y como aquí tenemos el primer elemento que es 0,
Y aquí n no sabemos, pero sabemos de que el resultado da 0, entonces significa que n tiene un valor de 0. Y así concluimos que m vale 1 y n 0. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. Se me fue la señal un ratito, pero creo que no. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Determine los valores de A y B que satisfacen la siguiente igualdad. Y tenemos un producto booleano. Aquí tenemos en la primera matriz que en la celda 1, 1 tenemos el valor de alfa. Y en la segunda matriz, en la celda 2, 1 tenemos beta, es decir, tenemos dos variables que no sabemos cuál es el valor que tiene. Entonces, para encontrarla nos vamos a auxiliar del producto booleano. En el caso del producto booleano, y en el material de apoyo hay ejemplos para que tengamos una mayor referencia. En la página 14, bueno, comienza desde la página 13, producto booleano de matrices. Considere las matrices booleanas A y B de tamaño m por n y n por p, dadas por, y aquí vemos las matrices. Para realizar el producto booleano también debemos de tener en cuenta que las filas, perdón, las columnas de la matriz A deben de la misma cantidad que las filas de la matriz B. Porque para realizar el producto siempre vamos a elegir la fila de la primera matriz y la vamos a ir multiplicando por cada una de las columnas de la segunda matriz. Pero a la hora de encontrar el resultado, vamos a considerar algunas características. Aquí vemos la representación de que elegimos una fila de la primera matriz por la columna de la segunda matriz. Entonces tenemos, si A y B son dos matrices booleanas de tamaño m por n y n por p respectivamente, se define la multiplicación booleana de A y B como la matriz, y vemos acá el símbolo que nos va a representar una matriz, un producto. Y aquí vemos ciertas características. C y J, es decir, el resultado nos va a dar 1 en una celda específica si coinciden dos unos en alguna de las entradas correspondientes a la fila I de A y la columna J, y el resultado nos va a dar 0 a la hora de estar haciendo las operaciones si no se da de tal coincidencia. Veamos este ejemplo, con la matriz A compuesta por estos elementos y la matriz B compuesta por los elementos que vemos acá. Esta matriz, la matriz A, tiene dos filas y tres columnas, y la matriz B tiene tres filas y dos columnas. Notemos de que estas dos matrices se pueden operar, porque la cantidad de columnas de A, que son 3, es igual a la cantidad de filas de B. Aquí tenemos tres columnas y aquí tenemos tres filas. Entonces, colocamos el símbolo de producto booleano, A por B, y comenzamos, agarramos la primera fila que es 1, 1, 0, y la multiplicamos por la primera columna. Para encontrar la celda 1, 1, para encontrar la celda 1, 2, agarramos la primera fila por la segunda columna. Luego tenemos la segunda fila por la primera columna y la segunda fila por la segunda columna. Empezamos a evaluar. Tenemos aquí, vamos a ir multiplicando el producto booleano
con las mismas características, utilizando las mismas propiedades que un producto de matrices, multiplicando la misma posición en la fila con la misma posición de la que tenemos aquí. 1 por 0 nos va a dar 0. 1 por 1 es 1. Entonces, la característica acá va a ser de que cuando estemos evaluando, si uno de los valores nos da 1, ya no seguimos operando. Aquí tenemos 1 por 0 es 0. 1 por 1 es 1. Ya no es necesario evaluar 0 y 1. Simplemente con este 1 y 1 ya dejamos como resultado un 1 acá, en la matriz resultado del producto booleano. Ahora la siguiente posición, que sería fila 1, columna 2. 1 y 1 es 1. Entonces ya no seguimos evaluando los demás resultados, nos queda 1. Ahora acá, 0 y 0 es 0. Continuamos. 1 y 1 es 1, nos queda 1. La siguiente, 0 y 1 es 0. 1 y 1 es 1. Ya no evaluamos 1 y 0. Entonces colocamos un 1. ¿Qué pasa si al final, al estar evaluando, nos da 0 en las 3? Nos hubiera dado 0 en las 3 operaciones, entonces colocamos un 0 en la respectiva celda. Partiendo de este ejemplo, vamos a encontrar el valor de alfa y beta, es decir, de las variables de A y B, para que se satisfaga la igualdad. Para realizar este producto tenemos la primera fila por la segunda, la primera fila por la primera columna. Luego nuevamente la primera fila por la segunda columna, la segunda fila por la primera columna y por último la segunda fila por la segunda columna. Va a ser igual a tener esta matriz resultante. A la hora de evaluar, alfa por 1 va a ser alfa, porque no sabemos el resultado, no sabemos si es 0 o es 1, entonces ponemos alfa. Pero para ir haciendo las operaciones, para determinar si es 1 o 0, también debemos de recordar algo. Lo vamos a ver aquí en esta parte. Aquí tenemos lo que es producto conjunción de una fila, una columna, pero aquí tenemos un producto booleano de una fila por una columna. Aquí estamos evaluando 1 por 0, colocamos este símbolo el mismo que vemos en esta parte, de la conjunción y la disyunción. Nos vamos a auxiliar de él. Entonces, a la hora de ir evaluando cada una de las posiciones de la matriz fila por la matriz columna, tenemos 1 y 0, le colocamos lo que es la conjunción, separado por una disyunción. Luego evaluamos 1 y 1, los separamos por la disyunción nuevamente y evaluamos 0 con 0, utilizando el símbolo de la conjunción. Esto lo estoy explicando para que comprendamos a la hora de determinar cuál es el valor de A y B o de alfa y beta, cómo se van a ir separando los elementos. Entonces tenemos aquí alfa y 1 nos va a dar alfa. Y vamos a separar ahora la siguiente operación. 1 y beta es acá, pero le vamos a poner el símbolo de la disyunción. Ahora tenemos acá alfa y 1, colocamos alfa porque no sabemos qué valor tiene. Lo separamos ahora con la siguiente operación con el símbolo de disyunción. 1 y 0 es 0. Y vamos a igualar
cada uno de estos valores con la matriz resultado. En este caso, en la primera la igualamos con 1 y la segunda la vamos a igualar. Ahora tenemos 0 y 1 es 0. Colocamos el símbolo de disyunción, 1 y beta es beta, y lo igualamos al valor de 1. Luego acá, 0 y 1 es 0. 1 y 0 es 0. No es necesario colocar el símbolo de la disyunción. Simplemente colocamos 0 y 0 va a ser igual a este 0 que tenemos en la matriz resultante. En esta parte de acá, en esta celda, no podemos determinar cuánto vale alfa y beta. Pero en la segunda celda de la fila 1, ya podemos determinar cuánto vale alfa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que este elemento alfa se relaciona con 0 mediante la disyunción. ¿Y qué nos dice la disyunción? La disyunción nos dice que el resultado va a ser 1 si uno de los dos es 1 y va a ser 0 si ambos son ceros. Y como acá el resultado es 0, significa que ambos elementos deben de ser 0. Por lo tanto, alfa es 0. Ahora tenemos esto. 0 relacionado mediante la disyunción con beta nos da 1. Y de acuerdo a la teoría, para que el resultado de dos elementos que se operan con disyunción nos den 1, al menos un elemento debe ser 1. Por lo tanto, acá tenemos que este elemento es 0 y beta, como no sabemos, pero nos da un resultado 1, al menos uno tiene que tener el valor de 1. Por lo tanto, beta vale 1. Y así concluimos que alfa es igual a 0 y beta es igual a 1. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. No, ingeniero. No. Muy bien. Si no hay otra consulta, pues hasta aquí llegamos a lo que es la tutoría número 6. Les recuerdo que revisen el material que está en la plataforma referente a la unidad. Cualquier consulta me la pueden hacer saber. Así que por el momento esto es todo. Feliz tarde. Muchas gracias.